up to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. O'Reilly. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Desde la colina que habitaba, su vida había transcurrido contemplando cada día la línea del horizonte de un mar que divisaba allá a lo lejos. Liso y brillante en días de bonanza, quebrado y ondulante con los temporales de poniente, siempre desde que tenía recuerdos, su mente se hacía la misma pregunta. ¿Qué habría más allá? Era su obsesión. Le habían hablado de monstruos marinos, de olas gigantes que se levantaban varios metros por encima del palo mayor de los barcos más grandes, de atardeceres anaranjados que desaparecían con el rayo verde, de tantas cosas que deseaba conocer. Fue una mañana fría de noviembre cuando se decidió a bajar al pueblo para recorrer el puerto y así poder ver con sus propios ojos lo que tanto tiempo llevaba imaginando. Para un tipo solitario como él, huraño que solo conocía el silencio de las montañas y el susurro del viento sobre las copas de los árboles, el bullicio del muelle donde todos hablaban con todos, el incesante trajín de cajas y canastos repletos de pescado le resultaban un pelín amenazante, muy alejado de lo que tantas veces había fantaseado. Mujeres rematando las redes, niños correteando con pequeños peces en las manos prendidos por la cola, flácidos, corrillos de hombres conversando amigablemente sobre los pormenores de la jornada y barcos, muchos barcos. Amarrados en su mayoría, le llamó la atención el que en ese mismo instante doblaba la bocana en dirección al interior de la dársena. Una nube de ruidosas gaviotas coronaba su palo mayor, sin duda atraídas por el volumen de capturas que rebosaba sobre la cubierta. Lenta, perezosamente, el barco avanzaba impulsado exclusivamente por el velacho de proa, que al socaire del malecón apenas lo dejaba con arrancada. Durante un breve instante disfrutó de aquella estampa tan marinera. Luego, dándose media vuelta, emprendió el camino de regreso a su colina. Al calor del Yar y para siempre, viviría afligido por aquellos recuerdos que a diario conjuraban la soledad de la montaña tan alejada de lo que una vez, con asombro, descubrió entre las gentes de mar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Las ballenas, a su especie pertenecen un buen número de familias, todas ellas habitan los mares y océanos de nuestro planeta, desde las más grandes como la ballena azul hasta las más pequeñas como las llamadas vaquitas marinas. Estos cetáceos comparten con nosotros el mundo que habitamos y a ellos dedicamos el programa de hoy. Hablaremos de la existencia de la ballena gris y la franca, o ballena de los vascos, de su caza y el importante negocio que llegó a crearse durante siglos a orillas del Cantábrico, lo que supuso para las poblaciones ribereñas durante la Edad Media y lo que queda de todo aquello. Lo haremos con Carlos Nores, doctor en biología y profesor honorario de zoología en la Universidad de Oviedo, que lleva años dedicado al estudio e investigación de estas cuestiones y que muy amablemente compartirá con nosotros sus hallazgos y estudios. En torno a la ballena, como decimos, gira buena parte de este episodio. En Librería Robinson, Juan Melgar ha encontrado el libro titulado Chimán, la pesca ballenera moderna en la península ibérica. Publicado en 2013 y escrito por el biólogo Alex Aguilar, se hace eco de los últimos momentos vividos por la industria ballenera en España, que estuvo presente nada más y nada menos que hasta 1985. El Museo Marítimo de Asturias expone arpones y utensilios que llegaron a emplearse no en la caza de ballenas, sino en la del delfín. Eran otros tiempos. De ello hablaremos con José Ramón García, su director. Juan Meredith nos pondrá al corriente de sus evoluciones y progresos de cara a estar en la línea de salida de la Global Solo Challenge. Ya sabes, la regata de vuelta al mundo en solitario y sin escalas que partirá de La Coruña en el mes de septiembre del próximo año.
Y como es habitual, terminaremos el podcast con Roberto Bucetas, hablando en esta ocasión de la importancia de mantener en buen estado las baterías de nuestro barco, para que no se vea comprometido el flujo de energía a bordo. De la importancia de las baterías y otras fuentes igualmente importantes como las placas solares o los aerogeneradores, que tan útiles pueden resultar a la hora de ayudar a la recarga de nuestras baterías precisamente, trataremos en el último tramo de este podcast que ya comienza. A la categoría de mamíferos corresponden los animales más grandes que habitan este planeta que llamamos Tierra y que curiosamente surcan las aguas de mares y océanos, su hábitat natural. Hablamos en el podcast de hoy de ballenas, concretamente de la presencia de ballenas en el mar Cantábrico a lo largo del tiempo, lo que supusieron para una industria ya desaparecida, cómo se efectuaba su caza, estrategias, embarcaciones empleadas, o si fueron los vascos sus más avezados cazadores, o si era un tipo de captura peligrosa. A algunas de estas cuestiones daremos respuesta con Carlos Nores, doctor en biología y profesor honorario de zoología en la Universidad de Oviedo, estudioso de la materia que nos ha llamado tanto la atención y en la que queremos profundizar, así que vamos a ello. Carlos Nores, muy buenas. Muy buenas. ¿Cuánto tiempo dedicado a la presencia de cetáceos en el Cantábrico, Carlos? Bueno, pues la verdad es que empecé a trabajar en ello, yo creo que a finales de los 70, y bueno, desde entonces prácticamente no lo he dejado, aunque bueno, hubo momentos de más intensidad y otros de menos. Sí. Quizá es un estudio que no se termina nunca, ¿no? Efectivamente, o sea, es un interés personal y entonces eso hace que siempre que se pueda y que haya oportunidad volvamos a él y vayamos descubriendo nuevas cocinas. Lo más sensato es empezar las cosas por el principio, una máxima que usted ha seguido en este caso, ¿no? Fue la aparición en Gijón de una escápula de ballena gris con 2.300, 2.400 años de antigüedad lo que despertó su interés por la presencia de cetáceos en el Cantábrico. No, ya la cosa venía de antes y como venía de antes, pues llegó a mis manos esa información. Lo más curioso es que siempre pensamos, al principio, antes de tener todos los datos, imágenes de la escápula, pues pensábamos que esto podría ser la llamada ballena de los vascos o la ballena franca del norte, que era la presa habitual de los balleneros en la Edad Media. Pero claro, estábamos hablando de un periodo incluso prerromano anterior a nuestra era, siglo III o IV antes de Cristo. Y entonces pues empezamos a indagar y llegamos a la conclusión de que podría tratarse de otra especie, la ballena gris, que en aquel momento prácticamente nadie aquí pensaba que podía haber existido y de hecho fue el primer dato que se pudo confirmar de presencia de esta especie en aguas ibéricas. Pero de todas maneras, aunque en el año 2000 hicimos, en la monografía que trata sobre las excavaciones arqueológicas de la Campa de Torres, hicimos la propuesta de que nos parecía que era de ballena gris. La confirmación definitiva no llegó hasta prácticamente 2015, donde pues hubo una oportunidad de confirmar la identificación a partir de técnicas moleculares muy recientes, muy actuales, que por fin confirmaron efectivamente que era ballena gris. Y en la publicación que se hizo no solamente se hablaba de esta, sino también de la presencia de otras ballenas grises y de otras ballenas francas en el entorno de Gibraltar, pero ya en época romana, entre el siglo II y IV de nuestra era. Entonces esto era realmente una cosa que a mí me parece importantísima, porque a partir de los datos históricos, como tú bien decías en la presentación, se pensaba que habían sido los vascos los primeros en capturar ballenas,
a partir de datos históricos, de fuentes históricas escritas. Pero la arqueología está describiendo o está revelando una nueva historia, una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista que nos retrae mucho más atrás en el tiempo y nos habla no solo de una especie, sino de dos, que serían las que eran capturadas en esta época. Aparte del ejemplar al que pertenece esta escápula o del tiempo que estamos manejando, ¿no? Esos 2.300, 2.400 años de antigüedad, ¿qué más nos dice esta pieza, Carlos? ¿Sabemos a qué, digamos, emplazamiento correspondía? Sí, apareció en las excavaciones del Castro de Noega y en la Campa de Torres, ¿sí? Y lo que nos sugiere es que Gijón en aquel momento era muy diferente a como lo es actualmente. Probablemente todo el Gijón que está edificado sobre arenas, pues en aquel momento podía ser una marisma poco profunda o que era cubierta y descubierta por las mareas, y estamos hablando prácticamente hasta Pumarín por una parte y hasta el Coto por otra parte. Hay que tener en cuenta que lo que después fue el Gijón primitivo romano, en aquel momento debía de ser pues una isla. Y no solo eso, sino que también toda la ría de Abonyo entraba hasta lo que actualmente es la factoría de Arcelor e incluso más adentro, hasta el embalse de San Andrés de los Tacones, ¿no? Entonces, eso constituía un hábitat especialmente apropiado para la ballena gris, que es la más costera de todas las ballenas y que para protegerse de las orcas cuando las hembras paren buscan aguas muy poco profundas, aguas someras, aguas muy tranquilas, como debía de ser en Gijón en aquel momento, los alrededores de lo que actualmente es la ciudad y la zona esta también de Beriña. Bueno, aparte de los datos que revela esta escápula encontrada en el castro de la Campa Torres, muy próximo a Gijón, que además se considera origen de la ciudad, el interés le ha llevado también a estudiar la ballena franca, como ha mencionado, una especie también extinguida en el Cantábrico, pero en torno a la cual, y desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, digamos que se creó una lucrativa industria en toda la cornisa cantábrica, ¿no? Efectivamente, la industria ballenera probablemente fue el sustento de una economía costera muy importante por una razón. El problema de comercializar la pesca en los puertos pesqueros era que no había forma de conservar el pescado, sobre todo en determinadas épocas del año más calurosas. Sin embargo, las ballenas, lo que se hacía era extraer el aceite no solo de su capa adiposa, que está por debajo de la piel, sino también de la carne y de los huesos, para obtener un aceite que podía ser almacenado en barricas y vendido posteriormente por toda Asturias, incluso por todo el Reino de Castilla, e incluso también se exportaba a países del norte de Europa, fundamentalmente a Inglaterra, a Flandes, a Holanda, etcétera, donde este aceite se utilizaba como combustible de las lámparas porque no producía ni olor ni humo. Entonces era de un enorme interés para iluminar las casas, los castillos, puesto que en los sitios donde no había aceite de oliva donde pudiera realizar esta función, pues el aceite de ballena servía exactamente para lo mismo, ¿no? Y entonces eso facilitaba mucho el comercio y hacía que se pudiera convertir más fácilmente en dinero contante y sonante, de economía circulante, que el propio pescado. ¿Y cómo se hacía la captura de ejemplares de ballena franca? ¿Siempre con técnicas de caza, digamos, o los varamientos eran habituales y de ellos también se aprovechaban los pueblos costeros? Bueno, en un principio
cabe suponer que los varamientos serían mucho más abundantes que bueno, por supuesto en la actualidad que esta especie ya ha sido extinguida, pero incluso que los varamientos de otras ballenas que podemos ver hoy, porque la ballena franca también era un animal bastante costero, y si la población era muy grande antes de empezar o antes de desarrollarse el proceso, digamos, industrial en la Edad Media, pues las poblaciones serían relativamente abundantes, y se estima que aproximadamente el 1% de la población vara cada año, ¿no? Entonces sí se utilizaban los animales varados, pero la grasa no tenía el mismo precio, y los impuestos que había que pagar por su utilización tampoco eran los mismos que si se mataba la ballena. Las ballenas varadas eran más fáciles de obtener, daban un aceite de peor calidad porque enseguida se deteriora la carcasa de la ballena, empieza ya a oler al cabo de algunas horas, mientras que los animales que cazaban proporcionaban animales completamente frescos que daban aceite de la mejor calidad. La forma de avistarlos era a través de las atalayas. En casi todos los puertos del norte de la península ibérica hay topónimos de atalaya en lugares elevados a 20, 50 o 80 metros sobre el nivel del mar, que se veían desde el puerto y desde donde se avisaba cuando se divisaba una ballena para que salieran en unas lanchas con 4 remeros, un patrón y un arponero a perseguir a las ballenas, y si tenían suerte darles muerte, remolcarlas a tierra y posteriormente extraerles el aceite. La captura de ballena franca era algo habitual en todo el Cantábrico, ¿no? En Gijón, sin ir más lejos, a la popular Cuesta del Cholo también la conocemos como el tránsito de las ballenas, ¿no? Efectivamente, sí. Claro, porque ahí estaba la casa de las ballenas, sí. Con los hornillos, los infiernillos que se llamaban, donde se metía la grasa para obtener el aceite. Sin embargo, la ballena franca también se la conoce, lo hemos mencionado, como ballena de los vascos. Por algo será, ¿no? De hecho, muchos municipios vascos tienen en su escudo el relieve o el dibujo de una ballena. Efectivamente, pero yo creo que los vascos, si no fueron los primeros en empezar este tipo de pesca, y que yo creo que a la luz de la información actual ya no se puede sostener esta hipótesis, sí fueron los que organizaron mejor la industria, sobre todo a partir del siglo XVI en adelante, con las grandes expediciones a Terranova, con capital vasco, con embarcaciones vascas, con tripulaciones vascas, cántabras y asturianas, y en el País Vasco había un dinero que permitía que funcionase una especie de capital que se podía invertir en estos procesos, probablemente gracias al hierro de Bilbao, que proporcionaba, digamos, dinero por su exportación a Inglaterra, y entonces esto hizo que cuando ya la ballena estaba en declive porque sus poblaciones ya habían disminuido mucho, hubo muchos empresarios balleneros que revitalizaron esta industria en esta época. Ya estamos hablando del Renacimiento, fuera de la época medieval, pero durante la época medieval se cazaban ballenas vascas desde San Juan de Luz hasta la Costa da Morte en la provincia de La Coruña. Llegar a Terranova en aquellas embarcaciones tiene su mérito, en cualquier caso. Pues sí, había técnicas muy depuradas, ¿no? Yo, como antes también comentabas el tema de la peligrosidad, yo creo que eran unos profesionales tan excelentes, sí, que el mayor riesgo, yo pienso que no estaba en dar muerte a la ballena, porque sabían muy bien cómo hacerlo corriendo el menor riesgo posible. Para mí, el mayor peligro estaba en la mar. Ya.
en la mar, lo mismo pescar merluza que pescar o cazar ballenas, ¿no? Porque la mar, como se sabe, es muy traidora y hay momentos en que en poco tiempo pueden cambiar las condiciones y, claro, matar una ballena no era algo que se hiciera en 10 minutos precisamente, sí. Era algo que llevaba su tiempo, las ballenas podían arrastrar los botes hacia mar adentro y luego, claro, podía haber mar que se complicara la situación, marejadas, oleajes, y eso era lo que realmente debió de causar más víctimas entre los balleneros y los pescadores en general. De hecho, y en relación a esto que comenta, la literatura y más reciente el cine es lo que nos ha llevado quizá a pensar en la caza de ballenas de épocas pasadas como una actividad casi épica, ¿no? En la que a bordo de pequeñas embarcaciones, tripulaciones enteras se enfrentaban a auténticos monstruos marinos. Nada. Sí, claro. No, la épica de la caza de la ballena ya es una cosa que en algunos textos, sobre todo del País Vasco, desde este siglo XVI o XVII se insistió mucho en esta épica. Pero yo creo que más que épico, lo importante aquí era lo técnico. Y claro, evidentemente para las películas e incluso para los documentales, generar un ambiente de tensión dramática es fundamental. Y no voy a hablar, de Moby Dick, una novela que para los americanos es como su Quijote, ¿no? Y Herman Melville es como nuestro Cervantes allí. Entonces, evidentemente, la dificultad era importante y además eso yo creo que nos dio una perspectiva que deformó un poco la realidad, como siempre sucede con la narrativa, sea literaria o sea cinematográfica. Carlos, ¿y qué técnicas de caza se seguían? Porque digamos que era una especie de pesca artesanal alejada de los grandes balleneros que conoceríamos ya en el siglo XIX, ¿no? Claro, sí. Se localizaban desde tierra, desde estas atalayas, se daba el aviso por distintos procedimientos, tenía que haber un sistema de lenguaje que no está muy claro cuál era, si eran señales de humo, si eran señales de sonido, para indicar no solo que había ballenas, sino en qué dirección estaba la ballena y cuál era la dirección que seguía el animal para poder atajarlo, porque claro, no se ve igual desde la atalaya que desde el propio nivel del mar, ¿no? Entonces salían, ya digo, eran botes con una tripulación de 6 personas, y entonces cuando había un sistema reglamentado para que no se estorbaran unos a otros, ¿no? Entonces había un derecho de lanzar el primer arpón, el primero que llegaba, y los otros se mantenían en una posición más retrasada. Y solo cuando este arpón se clavaba en la ballena, podía llegar una segunda embarcación a lanzar un segundo arpón para trincar mejor a la ballena. El arpón no era el que mataba al animal. El arpón solamente servía para engancharlo y que no se escapase. Luego se mataba con una especie de lanzas llamadas sangraderas que se intentaban clavar por detrás de la aleta pectoral para llegar al corazón o los pulmones y así producir el colapso del animal. Pero claro, una vez que se clavaba algo, tenían que girar a toda velocidad para que con los espasmos y la defensa de la ballena no hundiera el bote. Se largaba a cabo todo lo que pidiera. Tenían, no me acuerdo cuánto eran, si del orden de 200 brazas o así de cabo. Y había todo un sistema
para facilitar el dar muerte con éxito al animal, un sistema de jerarquías en función de los que habían llegado. Probablemente esto sea el origen de las regatas de traineras o de bateles, y de esta forma se conseguía dar muerte a los animales. Pero tampoco nos olvidemos de otro detalle. Sí. Las ballenas se acercaban a nuestra costa en invierno. Y eso quiere decir que había muchos días en que se podía ver ballenas y no se podía salir a la mar. Claro. Por mal tiempo. Sí. Porque efectivamente, esto no era como salir a regatear por el verano. Y luego, por otra parte, también había días de lluvia y días de niebla donde desde la costa, los que desde la costa no se podía ver a 3 o 4 millas que podían estar estos animales. Por lo tanto, la cosa era más complicada de lo que parece en un principio, y no digo desde el punto de vista ético, sino de la efectividad de la captura del animal. Yo pienso que tenía bastantes papeletas para poder pasar por un sitio y no ser ni siquiera intentado capturar. Pero evidentemente se mataban un número que no sabemos cuántos eran al año en cada puerto ballenero en la época de mayor auge, porque cuando tenemos estadísticas que ya es a partir de finales del siglo XVI, pues las posibilidades de cazar ballenas en algunos de los puertos, como el de Llanes o en el de Candás, que es donde se conservan algunas de las estadísticas, pues era de ballena y media al año, o 0,8 o 0,5 ballenas al final, lo cual nos da una idea de cómo fue disminuyendo el stock. Y precisamente la extinción de la ballena franca en el Cantábrico, ¿es achacable única y exclusivamente a la presión pesquera o hay otros condicionantes? Bueno, yo creo que es achacable a la presión pesquera, a la sobrepesca, pero no la ejercida solamente por los habitantes de la costa ibérica, sino que a partir de la segunda década del siglo XVII empiezan también a cazar en sus terrenos, en sus territorios estivales, los holandeses, los ingleses, los daneses, lo que hizo que se cazaran no solo en invierno, como sucedía con la ballenación tradicional, sino también durante el verano cerca del Cabo Norte, de Noruega, de las islas de Spitsbergen, y de esta manera se multiplicó el número de ballenas que morían cada año a lo largo de toda la ruta migratoria, en sus terrenos estivales en el norte de Europa y en sus terrenos invernales en el sur de Europa y norte de África. Bueno, el hecho de que haya desaparecido la ballena gris en el Cantábrico y se haya extinguido la ballena franca no significa que podamos disfrutar de la contemplación de otros cetáceos muy comunes en aguas cantábricas, ¿no? ¿Cuáles son estos, Carlos? Pues sí, bueno, hay muchos. La verdad es que las aguas cantábricas son una de las, probablemente es junto con Portugal y Galicia, las regiones costeras europeas donde hay una mayor diversidad de cetáceos, porque aquí, precisamente en estas latitudes, confluyen no solo los cetáceos, estoy hablando de delfines, calderones, rorcuales, cachalotes, y especies que, siendo tropicales, tienen aquí su límite de distribución más al norte, sino también confluyen las que, siendo boreales, tienen por aquí su límite de distribución más al sur. Con lo cual tenemos en realidad 3 faunas que se reúnen en estas aguas cántabro-atlánticas de esta zona de la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, la especie más frecuente en este momento es el delfín común, luego también el delfín rayado
y luego otras muchas especies que son más escasas, como bueno, pues el delfín mular, y otra serie de especies, algunas bastante raras que hay pocos datos sobre su presencia y sobre su identificación, y algunos de ellos precisamente están en estas costas. No sé si esta pregunta, ya para terminar, es que no me resisto a hacérsela, si esta pregunta forma parte de su negociado, pero entre los aficionados a la náutica hay realmente, sobre todo quienes navegan a vela, hay preocupación por la interacción de las orcas. ¿Qué opinión le merece este hecho? Pues, en fin, yo no voy a santificar las orcas ni tampoco a condenarlas, pero es una cosa que desde luego es un fenómeno que no se había descrito en las décadas pasadas, pero en cambio en estos últimos años están dándose informaciones e incluso se pueden ver vídeos donde esto sucede a causa de estos ataques que producen sobre todo al parecer animales jóvenes, orcas jóvenes, pero aunque hay muchísima gente que da todo tipo de explicaciones, yo creo que no se conoce realmente cuál es la razón. Si son animales que están jugando, si son animales que están enfadados, si confunden las embarcaciones con una posible presa, o si hay cualquier otra posibilidad en la que no hemos pensado. Es un enigma y a lo mejor en algún momento se logra resolver. Bueno, sin duda la caza de ballenas representa ya un anacronismo difícilmente aceptable, ¿no? Y aunque hay potencias pesqueras, no sé si Japón sigue sacando un lucrativo rendimiento de su práctica. En cualquier caso, lo cierto es que durante muchos años las ballenas convivieron con las poblaciones ribereñas del Cantábrico hasta su extinción. De la presencia de estos imponentes cetáceos hemos hablado con un experto en la materia, con Carlos Nores, a quien agradecemos mucho su visita. Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Pues gracias a vosotros. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith. De la aventura por la supervivencia que corrían los antiguos cazadores de ballenas en aguas del Cantábrico a la aventura de quien busca su puesto en la línea de salida de la próxima edición de la Global Solo Challenge. Juan Meredith, muy buenas. Hola, muy buenas. Juan, la última vez que hablamos dejábamos en el aire la posibilidad que existe de conocerte y navegar contigo a bordo del Waypoint, el Pogo Class 40, con el que vas a hacer la Global Solo Challenge. Una iniciativa que no sé si todavía está en marcha. Sí, desde luego. Fíjate, además, en fechas pasadas hemos estado en el Valencia Boat Show, ¿no? La feria que se hace náutica en Valencia, donde nos permitieron estar para enseñar el proyecto y lo que hacíamos. Y bueno, hubo muchísima gente que pasó por allí. El barco además estaba decorado de una forma muy particular y, como dicen, fue la fotografía del certamen y hubo mucho interés. Es verdad que luego el tiempo no ha acompañado nada aquí en Valencia. Ya era hora que lloviera. Sí. En este caso, bienvenido era. Pero bueno, la verdad es que hay que empezar porque bueno, no estamos teniendo demasiado éxito. De momento, los ánimos están altos, eso sí, las tropas, que no decaiga nadie, pero bueno, entonces, bueno, yo tengo que seguir navegando y por qué no intentar aprovechar esos momentos de navegación pues con gente que de un modo tipo crowdfunding, bueno, pues nos colaboren con nosotros para poder seguir adelante y seguir luchando por esos patrocinadores principales que puedan ayudarnos en esta aventura. Sí, además si la memoria no me falla y mis indagaciones son correctas, has abierto un canal para que quienes quieran seguirte puedan trasladarte sus preguntas sobre el proyecto, ¿no? Sí, hay una gente que nos está ayudando mucho con el tema de redes sociales y bueno, es gente que no es del mundo de la mar y lo primero que ellas mismas tenían muchísimas preguntas que yo estoy encantado de contestar y que, bueno, seguramente de esa forma también nos podamos avanzar en esta línea, ¿no? De no solo que Juan quiera hacer una vuelta al mundo, sino también dar a conocer pues esto que tanto nos gusta y que tiene muchísimas curiosidades, pues de todo tipo, cómo beber, cómo dormimos o
o lo que sea. Lógico. Bueno, desde luego la búsqueda de patrocinio y apoyos no está resultando nada fácil. Has mencionado lo del crowdfunding. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cuándo la pones en marcha y qué se puede hacer con ello? Bueno, todavía no la tenemos cargada en ninguna plataforma, pero sí que está prácticamente decidida la plataforma y en qué modo lo vamos a hacer. Será un crowdfunding de intercambio de cosas, quiero decir, al final no necesitamos nosotros el dinero, y lo que sí que tenemos es la posibilidad de ofrecer cosas, ¿no? Como navegar con nosotros, y bueno, hemos hecho unas camisetas. Bueno, es un sistema muy francés. Aquí en España pues somos como somos, y no sé yo hasta dónde podremos llegar con esto, pero bueno, lo que sí queremos es lanzarlo para que no quede nada por investigar y por intentar, siempre sabiendo que al final lo más importante de todo esto es la cantidad de gente que nos siga. Hay una forma muy fácil también, que es que la gente se sume a nuestras redes sociales, y cuantos más seamos, pues más ruido podremos hacer, ¿verdad? Pero y eso las empresas lo miran muy mucho. Por desgracia seguimos estando en una mina cerrada donde seguimos picando, pero que estoy convencido de que dentro hay cosas preciosas, ¿verdad? Y ahora es que nos dé tiempo a llegar hasta ella, porque igual no nos da tiempo, pero bueno, yo ya lo he dicho antes, sigo con muchísimo ánimo. También es verdad que tengo que decir, para ser justo y ser agradecido, que es que hay un grupo de personas que se lo están currando mucho, tú uno de ellos, con muchísima ilusión, y cuando yo decaigo un poco es, bueno, pues cuando, oye, vienen esos ánimos y todavía empujan un poco más. Pero te decía, y es verdad que estoy más animado que hace un mes, por ejemplo. Así que bueno. Genial. Muy bien. Bueno, has mencionado a Francia, te cojo el testigo, porque respecto a esto de los apoyos y patrocinios, ¿qué diferencia con relación a otros proyectos, no? Sé que estás cubriendo para los compañeros de Mundo Náutica las evoluciones de la ruta del Ron, la mítica regata que estos días recorre las más de 3.500 millas que separan Saint-Malo de la isla de Guadalupe, en las Antillas francesas. Más de un centenar de navegantes y muchos euros de inversión en cada embarcación, Juan. Sí, la gente de Mundo Náutica TV, pues José Cigarrán, bueno, pues tuvo a bien contar conmigo también para ayudarme, ¿no?, a hablar de esto que estamos haciendo, y pude locutar la salida de la ruta del Ron, una regata que se celebra cada 4 años y que es muy, muy importante. Y es verdad que dije, y es llamativo, ¿no?, 138 navegantes, hombres y mujeres, en la línea de salida, de muchísimas nacionalidades. Eso supone más de 1.000 patrocinadores, más de 1.000 empresas que están ahí. Una de las cosas que más escucho aquí cuando leen mi dossier es que no es verdad esa rentabilidad. Bueno, es tan sencillo decirlo como decir yo que sí la hay. Ahora bien, debemos estar tremendamente equivocados, debe estar el mundo, el planeta, muy equivocado cuando todo el mundo gasta dinero en esto. Ostras, no me lo acabo de creer. Más de 1.000 empresas invirtiendo en vela oceánica, en valores, en sostenibilidad, tiene que ser rentable. Y que nosotros aquí en España, 0, wow, de verdad somos nosotros los que estamos en el acierto. No me lo creo. Entonces, bueno, hay que seguir peleando, y ojalá los tiempos coincidan y me permitan estar en esa línea de salida. La verdad es que para conocer mejor lo que es una regata de vela oceánica, ya lo hemos dicho alguna vez, se requiere una narrativa, ¿no? En ese engranaje, en cómo contar las cosas, son muchos los agentes que entran a formar parte de eso, ¿no? Entre ellos los medios de comunicación. Yo no sé dónde está el problema, dónde falla el proceso. Los anunciantes, la propia afición, los medios de comunicación, que no sabemos contar debidamente las evoluciones de lo que supone una regata oceánica. ¿Dónde crees tú que está el problema? Hagámoslo al revés, veámoslo de forma positiva. Me voy a Francia, pero me vale Italia, me vale Alemania, me vale Inglaterra, me vale Europa, Estados Unidos, desde luego. Bueno, si tienes industria, vamos a empezar por los deportistas. Si tienes deportistas que hacen cosas de este tipo, aventureros, si tienes industria que permite a esta gente que lo tenga, y patrocinadores y medios de comunicación que lo cuentan, al final acaba siendo un círculo, una rueda que está en marcha. No tengo ni idea qué es primero. Si primero el deporte, el aventurero, no tengo ni idea. Ahora, ahí funciona. Así hay barcos franceses que pueden llevar velas fabricadas allí, mástiles fabricados allí, jarcias fabricadas allí, electrónica, la ropa, barcos completos.
Ahora me pregunto, ¿cuánto tenemos en España? Yo no he sido capaz de contactar. Hay 2 empresas de caballería en España con las cuales no he sido capaz de llegar a nada. Pero de electrónica, sí que hay gente de electrónica, pero trabajando fuera. De hecho, el principal piloto que utilizan todos los IMOCA, los Ultim que están en la ruta de RON y muchos de los Class 40 Top es de unos chicos franceses, Made in Tech, pero con ellos trabaja la gente que en su día estuvo en el Bravo España. Se han tenido que ir fuera. Vamos aquí mismo. ¿Recuerdas cuando hablábamos con Fernando Rivero y hablábamos del Scorpios? Sí. Se habían hecho diseño de cargas en Gijón, la quilla en no sé dónde. El principal o uno de los principales diseñadores de foils del mundo está en Santiago de Compostela. Sí. Es decir, si tenemos un nivel tremendo, ¿cómo es posible que no haya proyectos? No será porque no hay gente de calidad. Fíjate, Alex Pella, Pablo Santurde. Sí. Déjame que me meta. Yo también, ¿sabes? Sí, claro que Pero al final, ¿por qué las empresas no ven que aquí hay rentabilidad? Bueno, podríamos hablar de que cuánto bien y cuánto mal han hecho las ayudas fiscales tal cual las teníamos. Y yo hice una Barcelona World Race gracias a esto, desde luego. Pero no se contaban historias, no había narrativa. Y al no haberla, pues está muy bien. Valores para rellenar webs y seguramente para encontrarlos en otros sitios donde hay más televisión, donde se cuentan otras historias. Sí. Bueno, pues yo sigo R que R para que esto que tiene y lo voy a decir, una tinte de pijoterismo y de elitismo, este mundo náutico, que no es real, porque diría lo mismo de los coches. Habrá gente que tenga Ferraris y gente que tenga un Clio de hace 20 años. Y los dos tienen coches. Entonces, dicho eso, que hay que decirlo de vez en cuando, bueno, pues hay que seguir peleando, porque si no soy yo, pues que sea una chavala o un chaval que venga por detrás y que sea capaz y que no tenga tantos problemas y que tenga una historia que contar que sea vendible, y como vendible que sea, y alguien que la compre y empiece la rueda, y igual ahí, a partir de ahí, seamos capaces de ver que los medios están, que la industria está, ¿sabes? Sí. Así que mira. Bueno, este es un tema del que seguiremos hablando seguramente en próximos capítulos, pero antes, y sin querer robarte como reportero de Mundo Náutica, ya que sigues a diario la evolución de la regata, la ruta del Ron, ¿cómo van las cosas? Porque es noticia de actualidad el trimarán que embarrancó aquí en Aladeira, ¿no? En la playa del municipio de Ribeira, en Galicia. Pues mira, ya me has dicho tú algo que yo no sabía, porque voy mirando, a veces nos olvidamos a los que van por detrás. Está siendo apasionante. La parte, digamos, de los 3 primeros llegan mañana ya. El primero, yo sigo diciendo que va a batir el récord actual, que si ahora hablo de memoria, son 7 días, 14 horas, y ya no me acuerdo de los minutos, pero estoy seguro que van a bajar de ello. Pero hay que pensar que tiene una penalización de 4 horas, porque se salió en la salida. El Gitana, y ahí está la cosa. Están a punto de afrontar ya lo que es la vuelta a la isla de Guadalupe, que hay que entrar desde el oeste hacia el este, hay que dar la vuelta, y a partir de ahí está tremendamente complicado. Es verdad que los Ocean 50, los trimaranes de 50 pies ya están también en los alisios, pero hace un momentito estaba mirando que IMOCAs, bueno, algunos están ya ahí también, pero Class 40 están todos peleándose con otro frente que entra. Bueno, está muy dura, y por detrás, pues barcos cada vez más lentos se siguen comiendo temporal tras temporal. Ha tenido una explosión uno de los IMOCA, han caído 1, 2, 3, 4, unos 5 o 6 mástiles. Ha habido accidentes de toda índole, bueno, pero todos continúan cuando pueden, reparando lo que pueden, y al final, pues como buenos marineros y marineras que son, pues bueno, cuando ya no se puede, pues hay que buscar camino a casa o que te ayude alguien, y otro año será. Así que emocionante, realmente muy emocionante este año. Como siempre son regatas de esta categoría, ¿no? Porque, bueno, si en la ruta del Ron se guarda, como no podría ser de otra forma, la épica de ser una de las regatas oceánicas más emblemáticas de cuantas se disputan, pues dar la vuelta al mundo en solitario sin escalas es sin duda un reto al alcance de unos pocos elegidos, ¿no? Y ese es el caso de ti, Juan, de Juan Merediza, quien... Dime. Déjame que te diga una anécdota muy rápida, porque este camino hacia, y tú lo dices bien, hacia la salida, a veces nos ponen con gente fantástica, casi siempre. No he conseguido conocerlo todavía, pero es una de las personas que eran pues los ídolos de mi infancia, ¿no?
Y una persona con la que espero tener una charla interesante tiene un gran amigo que es Joaquín Coello. Joaquín Coello fue el patrón del Licor 43 en una Whitbread, en la Vuelta al Mundo con tripulación, pero estuvo en la primera de las ediciones de la Ruta de Ron en el 78. Aún no he conseguido que me pongan en contacto con él, pero espero conseguirlo. Pero mira, enlazamos Ruta de Ron con mi propio proyecto de Vuelta al Mundo. Bueno, ya sabemos que solo te falta ese pequeño empujón para estar en la línea de salida de la próxima edición de la Global Solo Challenge. Así que, nada, desde aquí anunciar y decir que si quien nos esté escuchando tiene una empresa a la que quiera dar valor internacional, quiera dar ese peso internacional a su marca, no tiene más que embarcarse en tu aventura, Juan. Así que eso es lo que deseamos. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, otro abrazo a todos. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. Hemos repasado con Carlos Nores vestigios de la presencia de ballena gris en el Cantábrico hace más de 2000 años y la caza hasta su extinción de la ballena franca durante la Edad Media y siglos posteriores. Pues bien, Juan Melgar rescata para nosotros un libro publicado hace unos años que puedes encontrar en Librería Robinson y que descubre el turbio negocio que llegó a crearse en torno a la caza de ballenas en la península ibérica hasta no hace mucho tiempo. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Jorge, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Chimán, la pesca ballenera moderna en la península ibérica. Un libro denuncia que, como tal, no estará exento de polémica. ¿De qué libro se trata? A ver, no es tanto un libro denuncia, bueno, es un repaso a la actividad, a toda la actividad ballenera que hubo, sobre todo durante el siglo XX, uh-huh. En lo que es la península ibérica, vamos. Esto destacaron dos zonas que fueron la zona del Estrecho, también en Portugal y Galicia, que son las zonas donde se desarrolló más esta actividad. Y es un libro eminentemente histórico que hace un repaso a toda la historia de esta industria, de esta pesca. No es tanto un libro de denuncia en cuanto que, bueno, pues ya la caza de la ballena pues está superada, que como dice, ya es algo que no se practica, que ya no existe en España, vamos, desde luego, de la mano de las empresas españolas. Uh-huh. Y bueno, es interesantísimo porque esto, la pesca de la ballena, como todo el mundo sabe, la caza, ¿no? Que se denomina más caza, sí. Fue algo siempre se había practicado hasta que ya pues eso se empezó a practicar demasiado un poco hasta poner en peligro la extinción de las propias especies y hubo que abandonarlo, pero bueno, sí, fue un negocio floreciente durante una temporada, durante un tiempo en España. Sí. Este libro, la verdad es que es un libro magníficamente editado, tiene un material gráfico impresionante porque está lleno de fotografías, porque bueno, el gran peso del libro es el siglo XX y entonces hay mucha fotografía color, porque la pesca de la ballena se abandona por última vez en el año 85 en España, o sea, hace nada, en realidad. Sí, hace muy poco, sí. Yo pensaba que, fíjate, lo habíamos abandonado ya, pues muchos años antes, ¿no? Pero el año 85, como quien dice, efectivamente, todavía está ahí. La última ballena se cazó el 21 de octubre del año 85, creo que lo pone aquí el libro. Uh-huh. Y sí, la industria ballenera, bueno, había una empresa bastante ahí en Galicia, IPSA, y fue la que, bueno, mantuvo actividad hasta que ya, pues no, la participación de España en la Comisión Ballenera Internacional, en los organismos internacionales, pues ya se impuso el veto a la caza de la ballena. Uh-huh. Prácticamente, bueno, menos alguna excepción, no sé si son Japón y Noruega,
que siguen cazando supuestamente la ballena con fines científicos, aunque bueno, todos sabemos que detrás de eso están los fines comerciales. Sí. Bueno, es evidente, ¿no?, que la Edad Media y durante los siglos XVIII y XIX pedir cierta sensibilidad ambiental y animal pues no procede, ¿no? Pero bien entrado el siglo XX, quizá la presión ejercida incluso por la propia opinión pública es lo que hizo que al final pues la caza de ballena acabase en el olvido, ¿no? La presión fue enorme, la presión llegó hasta tal punto que, bueno, sufrieron atentados los barcos balleneros. Una facción desgrajada de Greenpeace llegó a poner minas en los cascos de varios barcos de IPSA que bueno, resultaron muy dañados. Y luego, o sea, que sí que la presión y todo todas las convulsiones que hubo previas al fin de la caza de la ballena fueron realmente esto, hasta con episodios de violencia y todo. Sí. El beneficio a toda costa, a cualquier precio, pues no suele ser un buen negocio, ¿no? Sobre todo si las consecuencias que se derivan de ello son tan nefastas como llegar a diezmar peligrosamente poblaciones enteras de ballenas y cachalotes, en este caso. Es algo de lo que trata también este libro. Sí, eso es un caso de sobreexplotación que casi prácticamente ha acabado con la especie, pero claro, la ballena era un animal muy rentable, la verdad, tenía de todo eso, toda esa grasa, todo eso era todo muy aprovechable, todo era francamente lucrativa. El libro está escrito por alguien con autoridad en la materia, entiendo, ¿no? El biólogo Alex Aguilar. Sí. Alex Aguilar sabe, bueno, se nota porque no hay más que leer el libro, está magníficamente documentado. Está publicado por la Universidad de Barcelona y la verdad es que a todo el que le interesa el tema, es la absoluta referencia, creo yo, ¿no? Es un libro, la verdad, incluso aunque no le interesa el tema, es francamente interesante de leer, la verdad. Está muy bien escrito, está eso, magníficamente documentado y con todo tipo de información y el material gráfico es impresionante, porque es que las fotos de las ballenas siendo cazadas, de un animal tan majestuoso y tan, es que son francamente espectaculares, la verdad. Son Sí. ¿Recoge testimonios de toda la península ibérica o se centra en zonas muy concretas? Bueno, las zonas donde más se dio esto que es Galicia, donde están los principales factorios, que son Galicia y en el Estrecho, en Getares y en Caneliñas, ahí en Galicia. Y bueno, ahí se ve toda la historia de esta industria hasta el final, que ya los barcos se van al desguace y como, bueno, una curiosidad también, que como suele pasar muchas veces como pasa en España, uno de los últimos barcos balleneros, que era a su vez de origen noruego, lo rescataron los noruegos del desguace, se lo llevaron a Noruega y allí y lo tienen de barco museo. Ya. Como muchas veces nos pasa, en España no hemos sabido apreciar muchas veces este patrimonio marítimo como hemos tenido y conservarlo a flote, ¿no? Tenemos magníficos museos navales, marítimos, etcétera, pero nos falta un poco esa pata, ¿no? De conservar pues barcos significativos, aunque no nos guste la caza de la ballena, pues es una cosa que hubo, que pasó, que es esto y se puede y que durante mucho tiempo pues tampoco era una actividad, digamos, como lo pueden ya hacia sus finales, que era algo ya no reprobable, sino que era algo admitido y era, pues se medía con otros estándares y con otros criterios. Desde luego. Bueno, Chimán, la pesca ballenera moderna en la península ibérica. Este es el título que ha traído para nosotros hoy Juan Melgar desde su librería Robinson, un libro que además pues nos viene como anillo al dedo, ¿no? Después de la charla que hemos mantenido con Carlos Nores al inicio de este podcast. Juan, para quienes quieran obtener este libro o cualquier otro a través de librería Robinson, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues la mejor manera es que nos vengan a visitar, porque aquí van a poder, poder ojear y curiosear a través de todo nuestro fondo y preguntar todo lo que quieran preguntar. Y luego el que no pueda, pues tiene nuestra página web, nauticarobinson.com, donde ahí puede ver también todos los títulos que tenemos disponibles. Y también, si prefieren, pues quieren hacer alguna consulta concreta, eso nos pueden llamar por teléfono, nos pueden escribir un email
y estaremos encantados de atenderles. Pues tomamos nota y así lo hacemos. Gracias, Juan, una vez más. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. A Son de Mar, la náutica en un podcast. En A Son de Mar, historias del museo. El Museo Marítimo de Asturias tiene muchas historias que contar. Las traemos todas a este podcast de la mano de su director, José Ramón García, que siguiendo el hilo del programa quiere hablarnos de los instrumentos y útiles que guarda el museo y que un día sirvieron para la caza de delfines. Una práctica abominable en la actualidad, pero que en un tiempo, no sé si fue tan común como podamos pensar, desde luego existió. José Ramón, director, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿De qué utensilios estamos hablando? Porque, bueno, no es por exagerar, pero si de cazar delfines se trata, no sé si estaríamos casi hablando de herramientas de tortura, como alguna vez los calificaste. La verdad es que sí, son arpones. Sí. Un arpón es efectivamente un arma incisiva y desde nuestro punto de vista actual es duro, es cruel realmente. Hay que tener en cuenta que delfines y ballenas son cetáceos, tienen huesos y sangre y lloran, ¿no? Porque delfines que emiten gemidos y se comunican y demás. Y en otro tiempo eso se cazaba, porque es una caza, es persecución y agresión con un elemento de acero que es un arpón. Ahora bien, si hoy estamos tan sensibilizados, con razón, desde luego, hay que tener en cuenta que en otra época los humanos eran poco más que los animales, es decir, hubo un tiempo en que la supervivencia estaba difícil y había que echar mano de todo. No tenían un huerto con lechugas, ni tenían problemas de obesidad y todo eso, tenían hambre y el hambre acuciaba y en la costa mucho más, yo creo, porque los alimentos eran pocos, no había un crecimiento de la población, es verdad, los recursos eran abundantes, pero había pocos medios, miseria general, y entonces cazar un delfín, una toliña, como hablamos en Asturias y en más sitios, pues parece hoy una barbaridad, porque además orientaban a los pescadores y demás, pero había que hacerlo por mera supervivencia. De modo que hay que atemperar un poco las reflexiones. Hablamos de un tiempo en Occidente, porque date cuenta que en Japón todavía hay una importante industria vinculada a la comercialización del delfín, todavía a día de hoy, lo cual parece imposible. Sí, bueno, lo de Japón como lo de China es que comen cualquier cosa, ¿no? Realmente había que desencadenar una invasión gastronómica, llevar ahí a los mejores cocineros. Sí, siguen cazando ballenas, siguen cazando todo, no les importa la cantidad, no les importa el lugar, no hay santuarios ya donde se puede bucear. Eso realmente ya, desde el punto de vista nuestro, está fuera de época. Sí. Es un anacronismo que debiera terminar, ¿no? Y además es vomitivo, porque cuando uno ve imágenes de cómo suben a bordo de un barco un animal de esos, aquella cantidad de sangre, da repelús. Y no lo hacen por hambre, que es lo peor. Sí. Lo hacen, no sé si es por lujo, no sé a qué cultura de que va muy bien, pero sí es rechazable, es antihumano, ¿no? Sí, quizá la necesidad, fuese el hambre, ¿no? Ya lo has comentado, lo que llevas a cazar estos ejemplares de una especie con la que tenemos un vínculo estrecho, más allá de películas un poco lacrimógenas, ¿no? De hecho, en Asturias, y mi padre ha sido testigo de ello, la toliña, como la llamamos aquí, efectivamente, el delfín, se utilizó mucho para la pesca, es decir, como elemento que llegaba a descubrir o dónde estaba el bocarte, ¿no? Los grandes barcos de bocarte se descubrían gracias a seguir a los delfines, ¿así es? Sí, efectivamente. Igual que otros sitios de los aviones o un tipo de predeterminado oriental, y claro, los patrones no tenían otra referencia, no podían saber nada y eso ayudaba. Y se respetó siempre. Se respetó, ya digo, salvo excepciones. Oye, ¿y las herramientas que tenéis y que exponéis en el museo son, entiendo que herramientas originales, pertenecieron a alguna embarcación? ¿Cuál es su origen? Bueno, pues
ahí tenemos una colección de huesos de ballena histórica, de cazada antes del siglo XVII, ya hablamos de ello en una ocasión, indudablemente, es una ballena, restos, una escápula, falange, una vértebra, un disco, que aparecieron semienterrados en la ribera, en el Luanco. Y eso tienen por lo menos 300, 400 años mínimo, ¿no? Entonces, esa época era la que verdaderamente la ballena venía a ser la que solucionaba muchos problemas, porque daba carne, daba grasa, daba huesos, daba saín. La grasa se utilizaba como aceite lampante en la iluminación de minas y demás, y era algo que aportaba. No, mira después, no digo en el siglo XIV y XV, que no había eso, pero tenía un sentido. Luego fue perdiéndolo y luego fue esquilmándose la especie, porque una ballena, para la comparación, es como una vaca. Una vaca no embiste, no turria. Una ballena simplemente pasaba por el Cantábrico, hacia el este en una temporada, hacia el oeste en otra, paría, pasaba con las crías y no hacía daño a nadie, ni era de ningún tipo agresiva. ¿Qué pasaba? Que desde tierra, cuando se avistaba, no veían una ballena, veían como una vaca o como un gocho, es decir, algo de lo que poder comer y repartir entre mucha gente durante un tiempo, y salían a por ella. En algunos casos con extrema crueldad, porque si la ballena estaba recién parida y iba con el vallenato, iban a por el vallenato, porque sabían que llevándolo la ballena iría detrás. Entonces venía más cerca de la costa, y acababan con ellos. Claro, eso terminó extinguiéndose. Y hoy en el Cantábrico ya no hay la ballena vasca, ballena franca, ya no existe. Y para atacar, lo que hacían era, eso ya tan manido que no sabe, un paisano, una atalaya, siempre en un pueblo, en Asturias, como la costa es tan alta, siempre en un sitio donde sea vista, y aquello de por ahí resopla, como decía el capitán Cab, ¿no? Bueno, salían en unos botes de mando rápidamente, acercabanse a ella, pumba, el arpón consiguiente, y como además la ballena tiene la mala fortuna de que una vez herida flota, porque si fuera hacia el fondo podría perder la pesca, la caza, quiero decir, y ser más difícil, pero no, flota, con lo cual tiene todos los papeletes para ser capturada, arrastrada para tierra, despiezada y todo eso. Y tenemos unos arpones que no son auténticos, quiero decir, no son del siglo XV, XVI, XVII, son del siglo XIX, por lo cual se deduce que son para cazar pues mamíferos por aquí cerca, sean delfines, sean toriñas, sean algún tipo de escualo de ese estilo, y son pequeños, no son propiamente ballena. No podemos dar gato por liebre porque así es. Ahora, que fuesen parecidos, desde luego, son unos arpones puntiagudos, con una galla, no hay nada que descubrir. De hecho, como se harían en una forja en cada pueblo, pues cada uno haría a su manera. Un palo largo, amarrado con un cabo, donde iba a un carretel, al bote. Se hundían el cuerpo de la ballena desesperada, durante unos metros daba coletazos o marchaba o se sumergía y tal, soltaba en cabo, y cuando ya estaba moribunda, pues cobrar cabo y para tierra. No era, yo comprendo que esto es antihéroe, pero es que es así. Sí. No hay que pensar que fuera una hazaña, hombre. Cuando la ballena da un coletazo a un botuco de aquellos, que era como un batel, y ven todos al agua, y algunos ahogaría por donde nadar, pero no es que fuera un combate épico entre la ballena y no, mucho menos. Sí, recordemos que Moby Dick fue un cachalote salido de la imaginación de Herman Melville, nada más. Sí. Bueno, hubo algunos, yo escribí unos libros sobre ballena mercante y tengo un documento sacado del Archivo Histórico Provincial, una protesta notarial, que cuando había un accidente en la mar, el capitán iba al primer notario del puerto y protestaba contra los elementos por si la carga había sido estropeada o lo que sea. Bueno, pues uno de un patache que a la altura de Luarca es embestido, en este caso así lo declara, embestido por un grande animal que le hace un rumbo,
un boquete en un barco de madera y el barco empieza a ir a pique, tienen que saltar al chinchorro, al bote, y arriba al barca donde hace la protesta. Eso fue auténtico. Fue un cachalote. Seguro que una ballena no. Un cachalote donde tenía ese morro tremendo que embistió un barco viejo, rompió el tablazón a pique. Pero eso, claro, pasa una vez cada mucho tiempo. Sí, y no hay el caso de la ballena, como digo. Delfines, ballenas, cachalotes, cetáceos en general, grandes mamíferos marinos con los que tenemos en común seguramente más de lo que podamos pensar. Desde luego su conservación y cuidado, como ocurre con tantas otras especies y espacios naturales, pues depende en buena medida de nosotros. De eso hemos hablado, en definitiva, siguiendo el hilo argumental de los instrumentos y utensilios que guarda el Museo Marítimo de Asturias en relación a la caza del delfín. También hemos hablado de esos huesos de ballena que, si no recuerdo mal, son de los más antiguos de Europa, ¿no, José Ramón? Bueno, aquí estuvieron unos investigadores de la Universidad de Vigo, el CENMA, que estudian precisamente los cetáceos y sacaron unas muestras para datar exactamente qué género de las ballenas era, y la fecha y demás, y uno de ellos, gallegos, me dijo, oye, ahí tenéis, en la colección no lo hay en toda España, ahí tenéis, y me dijo textualmente, o pórtico de la gloria, en huesos. Sí. Hombre, que lo diga un gallego se agradece. Pero sí tiene mucho valor porque hay muy pocos antiguos. Ballenas varando hay frecuentes, o rorcuales, pero una ballena que tenga 400 o 500 años, imagino, de 300 para arriba, ya digo, pues no es frecuente y nos garantizan que tenemos la mejor colección de huesos de ballena. No tenemos un esqueleto completo colgando, vale, pero los que hay son espectaculares. Bueno, pues dicho queda y emplazados también quedamos para hacer una visita al museo y poder contemplar estos huesos de ballena. Gracias, José Ramón, por tu visita un día más. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. La electrónica del barco, la radio, las señales luminosas o la propia habitabilidad en el interior necesitan energía, la que nos proporcionan las baterías que debemos tener en buen estado para asegurarnos que el flujo de esta energía sea el correcto. Este es el asunto que traemos para hoy al podcast y que comentamos, como es habitual, con Roberto Bucetas. Hola, Roberto, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, amarrados al pantalán no hay problema, ¿no? Nos conectamos a 220 y listo. Navegando es otra cosa. Las baterías, digamos, que son un elemento esencial que requieren cuidado y mucho mimo. Sí, por supuesto. Es uno de los elementos fundamentales a bordo de cualquier barco, tanto sea un barco de motor como un barco de vela, pero fundamentalmente los barcos de vela porque tienen prolongados tiempos que a lo mejor no están utilizando el motor. Y esas baterías no se están cargando, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las baterías. También hay que decir que, baterías, hablamos de baterías en general, pero hay muchos tipos de baterías y hay que tener, correctamente diseñado el consumo que tenemos a bordo y el banco de baterías o lo que sería el parque de baterías que tenemos que llevar. Por supuesto, que el barco en su homologación de construcción va a traer unas baterías y son las correctas y las adecuadas para este barco, los consumos que va a tener este barco y el uso que vaya a estar utilizado, sea todo lo que sea de verano. Dentro de las baterías podemos hacer una clasificación desde lo que son las baterías clásicas de toda la vida de plomo y abiertas con lo que serían sus correspondientes tapones, con sus placas de plomo y su electrolito, batería de toda la vida con mantenimiento. Podemos usar baterías sin mantenimiento. Son unas baterías de plomo, de placas de plomo igual que las anteriores, solo que tienen estas baterías normalmente suelen venir cerradas, ¿vale? No podemos acceder al interior y suelen tener ya una aleación de las placas de plomo y de calcio, con lo cual son de una mejor calidad que las anteriores en cuanto al frenado en la descarga, es decir, son baterías que son a descargar más lentamente. Podemos hablar de baterías de gel. Una batería de gel, el electrolito viene ya gelidificado, son baterías a las cuales puedes volcar porque no había derrames de este electrolito
y son baterías que en cierto modo el proceso de descarga es mucho más lento y se pueden descargar casi hasta un 75% de la carga de la batería, algo que eso no se puede hacer con las baterías de plomo porque nos las dañaríamos, ¿no? Sí. Baterías de gel están en el mercado, siguen estando ahí. Baterías AGM, otra evolución de este tipo de baterías, y sería que el electrolito viene inmovilizado dentro de lo que sería fibra de vidrio. Estas baterías también vienen todas selladas, se utilizan para cuestiones militares y aviación, para que puedan tumbarse, volcarse, y tiene una mínima de descarga. Casi se pueden descargar al 100% de su carga nominal. Y podemos hablar un poco del top de las baterías, que serían baterías de ion litio, que podemos encontrarnos en un barco, incluso para baterías incluso de tracción o baterías de arranque de ion litio. Sería el tope de la gama que nos podemos encontrar. ¿Qué inconveniente pueden tener, ventajas y inconvenientes cada una de ellas? Bueno, uno de los más importantes va a ser el precio de las baterías. Una batería AGM de a 100 amperios puede estar en torno a los 200, 300 euros. Una batería de ion litio de 100 amperios está en torno de 2.000 euros cada una de las baterías. Pero bueno, se están utilizando cada vez más en los barcos baterías de litio. Unas mejores prestaciones en el tema de baterías. Cuando hablamos de energía y de sistema eléctrico, no estamos hablando de un tema menor ni muchísimo menos, ¿no? Cuando adquirimos un barco, si es nuevo, bueno, pues ya damos por hecho que está todo bien instalado, ¿no? Si fuese de segunda mano, este es un punto muy a tener en cuenta, ¿no? Porque efectivamente el diseño del circuito depende mucho de las necesidades del barco. No es lo mismo uno de 6 metros, por ejemplo, que uno de 15, ¿no? ¿Qué es lo que más importancia tiene o qué es aquello en lo que tenemos que poner más atención, Roberto? Bueno, partimos de la base desde el punto de vista de la seguridad. Cuanto más baterías tengamos a bordo, más potencia tengan las baterías que tengamos a bordo, para nosotros va a ser siempre mejor. Vamos a tener un margen de seguridad ahí. Bueno, va en contraprestación, va el peso. Si estamos montando baterías de plomo convencionales, pues bueno, no puedo estar cargando el barco con 8 baterías de 180 amperios, porque bueno, para un barco de 8 metros hay que buscar, bueno, el consumo que vamos a tener, el uso que vamos a dar a ese barco, y en base a ese uso del consumo que tenemos, y en base a ese consumo vamos a tener que montar unas baterías que lo lógico sea un barco estándar de vela de 10 metros, pues vamos a tener que tener un banco de baterías de arranque independiente y un banco de baterías de servicio independiente, y que podamos con un cortacorrientes conectar unas baterías a otras y acoplar en paralelo, es decir, juntar una batería con otra en el caso de que tengamos un problema en alguno de los bancos de baterías. Es decir, no tener una batería única para todo el barco, para arranque, servicio, y que nos podamos quedar en cualquier momento puntual sin corriente porque, no sé, de noche fondeados dejamos luces en una cabina, un camarote encendidas durante toda la noche, y al día siguiente no podemos incluso ni arrancar el motor. Eso ya lo damos por supuesto. Y todas las baterías tampoco no son iguales desde el punto de vista de la carga que nos van a proporcionar. Nosotros cuando vemos una batería miramos un poco ahí la etiqueta, la marca que ponga la batería, y pone siempre unas especificaciones, unas características de la batería. Nos pone una batería de 100 amperios hora y nos pone, no sé, 600 amperios a continuación. Eso sería el pico en arranque que puede llegar a darnos esa batería. Pues bueno, pues podemos tener esas baterías. Para arranque queremos picos altos, unas baterías que nos necesiten, que sé, para un molinete, para un winche, que ahora muchos barcos ya montan sistemas de winches eléctricos, o arranque, necesito baterías que me den un gran aporte instantáneo de carga, picos de carga altos, mientras que si queremos una batería para el tema de servicio de aparatos, de iluminación dentro del barco, lo que buscamos son 5 ciclos de descarga lentos. Vale, pues entonces cada batería va a ser un tipo de batería, no son todas las baterías iguales desde el punto de vista de lo que vimos antes, ni desde el punto de vista de lo que nos van a aportar esa carga que tienen, cómo nos la pueden aportar, ¿no? Eso es importante también saberlo. Oye, y además de las baterías hay una serie de fuentes con las que no podíamos contar hace unos años. ¿Cuál es la fiabilidad de las placas solares y los aerogeneradores, por ejemplo?
Bueno, pues el tema fundamentalmente en barcos de vela, pues sí vamos a estar en navegaciones un poco de altura y vamos a estar navegando a vela durante cierto tiempo. Necesitamos algo que nos vaya cargando las baterías. Si no, lo que tendríamos que hacer pues todos los días estar arrancando 2, 3, 4 horas el motor para el tema de carga de baterías. Existen sistemas de carga de baterías alternativos a los alternadores de los motores. Hablamos de los paneles solares, sí, es una de las alternativas que llevan mucho tiempo en el mercado y cada vez van siendo más eficaces y más baratos, que es una de las cuestiones que importa en todas estas cosas. Puedes conseguirte un panel solar ahora de 2 metros cuadrados por 100 y poco euros. Es decir, incluso empieza a haber paneles solares que son flexibles, que los puedes amoldar a la forma del barco en función de donde lo vayas a disponer. Son acciones interesantes. Pero bueno, si estamos navegando por climas en los cuales vamos a estar 3 o 4 días que no tenemos sol o está muy nublado, pues a lo mejor tenemos que tener alguna fuente alternativa y encontraremos pues los típicos aerogeneradores que vemos en la popa de los barcos. No tiene que ser ni uno mejor ni peor, son a veces complementarios estos dos sistemas de carga de baterías. Los aerogeneradores hay que buscar un poco cuál es el más adecuado de todos ellos, fundamentalmente en base a ruido, el nivel de ruido que pueden generar. A veces estamos en un pantalán, yo he estado en pantalanes con barcos al lado que estaban ahí de invernaje y con el aerogenerador montado, lógicamente para el tema de carga de sus propias baterías, y metían un ruido que aquello cuando soplaba un poco silbaba aquello que no quería yo pensar lo que puede ser navegar con eso siempre ahí girando. Hay que buscar cuál es el adecuado que nos dé el estado de carga para nuestras baterías y que no sean muy muy molestos, ¿no? También podemos encontrarnos hidrogeneradores, que cada vez se están encontrando más. Antiguamente eran una especie de hélice que íbamos arrastrando por la popa y en la actualidad ya son de cola, que podemos ver en muchos barcos así un poco oceánicos o barcos ya ni tanto, que hagas travesías un poco así de unos 2 o 3 días y ves una especie de cola en la popa como si fueran fuera borda de estos eléctricos ahora modernos. Y es un hidrogenerador que son muy eficaces para el tema de carga de baterías. Sería otra alternativa que se está montando cada vez más. Uno de los problemas de estos hidrogeneradores de cola, bueno, pues el coste de estos hidrogeneradores. Pues 3.000 y 5.000 euros puede costar un aparatito de estos ahí para tener la carga de las baterías. Placas y aerogeneradores se siguen montando y suelen ser bastante eficaces y de precio más o menos más contenido. Y si no, podemos hablar incluso de pilas de combustible que podemos encontrarnos para el tema de carga de las baterías. Es decir, en el mercado hay mucha oferta para todo este tipo de mantenimiento y carga de baterías, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay que buscar un poco lo que necesitamos, el presupuesto que tenemos y cuál va a ser lo más eficaz para el uso que le vamos a dar, ¿eh? No tiene por qué ser unas cosas mejores que otras. Hay que mirar un poco nuestras necesidades, que a veces, bueno, si estamos haciendo una navegación en un barco así que hacemos salidas de día, pues bueno, pues con la carga del alternador del motor pues no necesitamos ningún sistema alternativo. Nos planteamos ya hacer travesías, pues bueno, nos planteamos en tener algún sistema alternativo para cargar las baterías. Y las baterías hay que cuidarlas, no es algo que está ahí y me acuerdo de ellas cuando me pongo a arrancar el motor y a lo mejor no arranca. No, hay que tener un mantenimiento de estas baterías, hay que estar encima de ellas constantemente, porque un día pues el disgusto que podemos tener es un disgusto grande, ¿no? Está claro. Sin duda la electricidad a bordo es todo un sistema, ¿no? Un sistema complejo y vital de nuestro barco que requiere, como comentamos, cuidado y mimo. Por eso hemos querido poner un poco de atención en este asunto tan importante con Roberto Bucetas. Gracias, Roberto, una vez más. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Un abrazo a todos. Bueno, pues hasta aquí otro episodio más de A Son de Mar. Recuerda que puedes seguirnos en cualquier plataforma de audio y que si te gustan los contenidos que proponemos, los compartas con quien, como nosotros, son aficionados a la navegación y la náutica. Volvemos en 15 días. Hasta entonces. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Empieza tu Navidad con el arbolito perfecto para tu hogar en The Home Depot. Si buscas algo para armar en un 2x3, hacer de cada noche una fiesta con más de 2,000 luces que cambian de color
¿O un árbol con luces que se encienden con un control remoto? The Home Depot tiene árboles para todos los estilos. Además, recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos esta temporada en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad, visita homedepot.com/delivery para más detalles. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.